México, Texas. Entonces, por alguna razón, en Estados Unidos piensan que todo México come chimichangas, cuando en realidad no, solamente son de la parte norte, y los burritos lo mismo. Ya aquí hay más presencia de repente, pero en realidad todo eso es a partir de la fusión geográfica. Y en esta zona no veremos maíz reflejado porque por el clima que tenemos. Ajá. Ya yéndonos un poquito más hacia abajo, hacia la zona de Nayarit, de Jalisco sobre todo, en esa zona nosotros vamos a encontrar la Sierra Madre Occidental. ¿Sí te acuerdas, verdad? De tus clases de geografía. En esa región, el clima, Jalisco es uno de los estados más ricos en climas. Tiene playa, tiene la sierra, tiene a los huicholes, ¿no? También ahí en la sierra tiene frío, tiene clima selvoso, ¿no? Entonces, por esa razón es que también aquí vamos a ver otra variedad de maíz, el cual se llama coreño. El maíz coreño es una clasificación específica de Jalisco. Es un maíz un poco más pinto, entre rosa y blanco, que tiene un sabor muy dulce, que trabajan a temporal. Es decir, solamente cuando llueve es cuando se da el maíz. Y este maíz solamente es cosechado en los meses de octubre. Octubre, noviembre, poquito, la mitad. Después ya no vamos a encontrar maíz. Y lo que hacen las personas de esta sierra es que lo congelan todo el año y lo van sacando paulatinamente durante su producción, ¿no? Cuando lo ocupen. Y a partir de vamos a tener, pues, tortillas, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú vas a esa parte, ellos no van a comer esquites. Como nosotros comemos esquites, allá no se los van a comer, pero igual hacen sus preparaciones y con las tortillas, y hacen una especie de tortilla que se llama raspada. Es decir, hacen la tortilla y ya ves que cuando se calienta tiene como una doble capita encima, una más ligera. Esa ligera la fríen y esa es su raspada para ellos, ¿ok? Y es muy rica porque es más ligera que una tostada todavía. Entonces, a partir de esto vamos a tener este tipo de maíz. En la zona del altiplano donde estamos nosotros, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, vamos a tener el cacahuacintle principalmente y el maíz, el azul, principalmente, o morado, incluso también le llegan a decir así. Y se da perfectamente porque, si te has dado cuenta, aquí todo, en esta zona es planicie, se siembra en lo plano. A comparación de la Sierra de Jalisco, ahí se siembra en cerros. Es increíble ver cómo los cerros están llenos de maíz, pero así lo hacen ellos porque es el único campo que tienen. No tienen planicie como aquí, lo hacen en cerros y por eso resulta este tipo de grano, ¿verdad? Tenemos también entonces maíz azul, el maíz pinto y el maíz cacahuacintle, ¿verdad? En esta zona. Por el lado del sureste vamos a encontrar una variedad de maíz desde de la zona de Tabasco. No me recuerdo el nombre en este momento, se me olvidó. Bueno, vamos a encontrar ahí otra variedad. Te lo traigo en la siguiente. Si me acuerdo ahorita te lo digo. Bueno, vamos a tener igual un poquito, pero Tabasco, Tabasco va a ser de los principales productores de cacao. Históricamente, prehispánicamente, el cacao es de Mesoamérica. El cacao principalmente de origen en México, Tabasco específicamente. ¿Y qué pasa aquí con esto, con este tema? Generalmente nos han dicho que el mejor chocolate, ¿de dónde es? ¿De dónde ubican que es el chocolate? O el mejor chocolate. En casa, chicos. De Oaxaca. De Oaxaca, ok. ¿De dónde, perdón? Mejor dicho, dice, bueno, en la actualidad nos venden como que el origen del cacao, del chocolate, es de Roma o de Grecia, o incluso suizo. Han escuchado que, ay, me trajeron un chocolate suizo. ¿Sí? Entonces, bueno, a nivel tal vez calidad,
ya lo manejaron diferente y lo procesaron y lo refinaron. Pero en origen, muchos piensan que el chocolate es de Suiza, por lo mismo de que se supone que es el mejor. Sin embargo, el chocolate se extrae a través del cacao y el cacao es de México, para que no nos engañen, porque así nos han hecho creer. La mercadotecnia es tan fuerte que pensamos que viene, e incluso había un comercial, no sé si se acuerdan, de Ferrero Rocher, de la marca, y decía, milenariamente nuestros ancestros crearon una fórmula de no sé qué, y ¿sí te acuerdas de ese? En casa no sé si se acuerdan, pero hablaba, creo que era como unos personajes romanos, ¿no? Como con su corona y toda la onda, y hacen pensar que proviene de ahí, ¿verdad? Entonces, nada que ver, el chocolate, el cacao es meramente prehispánico. Tan es así que todavía cuando vas a Tabasco encuentras demasiados sembradíos de grano, y hay quienes dicen que incluso entran como en crisis ahí en Tabasco porque no tienen apoyo del gobierno. Ya sabes que de repente no tenemos tanto este apoyo, además que en el fútbol, ¿no? Entonces, a todos los apoyan, ¿no? Pero tienen a veces regado el cacao de que no lo venden, porque no hay apoyo. Entonces, tenemos un potencial gigante en México y prehispánicamente lo tenemos, nada más que pues no tenemos de repente el recurso, ¿verdad? Pero bueno, hablando de historia, el cacao es de ese lugar. Tenemos también chile. El chile es uno de los ingredientes clásicos, básicos de México, que además, si no comemos chile como mexicano, no somos mexicanos, ¿no? Así nos ven a través del mundo, aunque esto no sea siempre así, pero eso es de manera milenaria, prehispánicamente, tenemos arraigado en Chile. Y tal es así que en la cocina conventual que veremos más adelante, dio como origen a el chile en nogada, por la fusión ya del chile con productos conventuales, que veremos más adelante. Frijol súper importante también, este ingrediente, que además también tenemos una variedad dependiendo de la zona geográfica. Vamos a tener también el frijol, y también por parte de México prehispánico era muy, muy consumido, y lo consumían, claro, en ollas, ¿verdad? Que eran de las más comunes. Vamos a ver aquí también en esta clase las técnicas que se usaban de manera prehispánica, porque no todas vienen del extranjero, también aquí tenemos nuestras propias técnicas. De la milpa vamos a tener además calabaza, tomate, camote y quelites. ¿Por qué se llama de la milpa? Porque recuerda que ubica en tu imaginación una milpa gigante, y por abajo le salen unas hojas más pequeñas que cubren. Bueno, así igual se sigue compartiendo, ¿verdad? Sí. Gracias, gracias. Recuerda que hay unas hojas más bajitas a nivel del suelo, pero que cubren este tipo de productos. No se dan directamente de la milpa a través del maíz, pero estas hojas cubren de la lluvia, de los roedores, a este tipo de ingredientes. Por eso se llaman de la milpa, y también son muy, muy emblemáticos de México. Tomate, me refiero al rojo, ¿sale? Y tomate, para mayor comprensión. Tomate tan es de México que nosotros a nivel histórico y a nivel actual exportamos a Estados Unidos tomate. Principal productor de tomate, Sinaloa. Y nos dan los mejores, mejor dicho, se llevan los mejores tomates a Estados Unidos, y a nosotros nos dejan como que lo rezagadito, ¿no? Entonces, pero principales es Sinaloa. En cuanto a cocina, también por regiones, el aguacate, ese no lo puse, se me olvidó, pero el aguacate también es muy importante. Bueno, ahí siguen aquí. Sí. Un momento. Ok, lo voy a cambiar. Ok, el aguacate también, hablando de regiones,
también forma parte de los frutos de México prehispánico, y en la actualidad México exporta también a Estados Unidos toneladas y toneladas de aguacate. ¿De qué región? De Michoacán principalmente, ¿sale? Y en Estados Unidos tienen un evento masivo que se hace anualmente, que es el Super Bowl, ¿no? En febrero generalmente se hace, y le da mucha promoción al consumo de aguacate y de guacamole. Es como muy emblemático, como que lo adaptaron muy bien a su costumbre, a su comida. Entonces, se llevan también toneladas de aguacate desde México para allá. Recuerden también que para cruzarlo es medio complicado, pero para el aguacate no. El aguacate sí lo permiten sin ningún problema, ¿sale? Y viene desde el México prehispánico, claro. Con respecto a animales, ¿qué animales vamos a tener? La codorniz, ajá. La chachalaca también viene desde esa época. Actualmente tú dirás, oye, ¿y por qué no comemos chachalaca ahorita si viene desde el México prehispánico, no? En general, el sabor de la chachalaca no es tan agradable para los que han comido. Yo jamás he comido chachalaca, es lo que yo he escuchado. Y de verdad tampoco se le dio como el consumo, tampoco se le dio este cuidado como para poder adquirir más, ¿no? Simplemente se dejó como al aire, pero ya no se siguió consumiendo, pero antes sí era muy común. También tenemos dentro del consumo de animales los silvestres, como el pato, ajá, el pescado y el guajolote. El guajolote nosotros lo tenemos milenariamente desde el México prehispánico, y en la actualidad a nivel mundial se vende como pavo, pero prácticamente es el guajolote. Ajá. Igual se tiene que criar, se tiene que cuidar, engordar para proceder a la matanza. Este ya existía desde hace miles de años atrás. Hasta aquí vamos bien, chicos. En casa, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo bien. ¿Bien? Ok. Todo bien. Gracias. Muy bien, entonces tenemos pescado, claro. Recuerda que al menos en esta región teníamos lago, ¿verdad? Entonces la pesca era súper importante. Ya después, conforme pasó la historia, se fue poblando, se fue eliminando ya toda esta cuestión. Y la pesca en la antigüedad se dice que tenían que ir hasta Veracruz, y que se dice que aparte iban a Veracruz por la pesca del rey Moctezuma, que vivía aquí, bueno, en el centro del país, ¿verdad? En el centro de la Ciudad de México. Y se dice que iban, pero diario, y traían sus cosas y de pesca, y él cocinaban para él. Ajá, entonces, sí. También era en el lago de Texcoco, ¿no? También lo traían de ahí, del lago de Texcoco, pero como él era muy exigente, porque le servían más de 300 platos, él quería lo mejor y quería que fueran hasta Veracruz. Entonces, pero sí, también de aquí traían, sobre todo para los pobladores de la región, del lago de Texcoco, sin problema también. ¿Sí? Oiga, Luis, ¿y es verdad eso que decían de que se le cocinaban un buen platillo y sí les escogía solamente uno? Es un mito, ¿no? Que escogía uno, pero hay otros datos que, según los registros, elegía pues hasta 3, porque según era de buen diente, ¿no? Pero pues no lo sabemos. Históricamente sí era muy exigente, pero lo demás nada más se quedaba ahí. Pero desde que se preparaban los 300 platillos sí lo tenían que hacer, porque era el emperador, ¿no? Entonces no le podían decir que no. De hecho, hablando de pescado, hay un restaurante que se vende como que ellos también traen de Veracruz todos los días su pescado. Se llama La Matosa, no sé si han escuchado de él. Se encuentra, bueno, hay dos. Se encuentra uno en Avenida Boturini, antes de llegar a Tlalpan. No recuerdo exactamente en qué esquina, ¿verdad? Pero antes vas por Boturini, antes de llegar a Tlalpan, unas 4 cuadras hacia atrás, está en la mera esquina, y ellos se venden como que diario traen su pescado de Veracruz. No sabemos si sea verdad, si sea mentira, pero esa es como que su fama, ¿no? Y otro está dentro de la central de abastos. Entonces,
Por esas razones que muchos les creen y dicen, puede ser que sí, ¿no? Puede ser que sí lo traigan porque pues tienen en la central, entonces se surten diario. No lo sabemos, pero es muy popular por ello, porque dicen, vamos a la Matosa porque traen el pescado desde Veracruz diario. No sabemos, pero pues es lo que les ha pegado, ¿no? Otros animales, el armadillo. El armadillo prehispánicamente era bien consumido. En la actualidad ya no se come tanto porque además también se puso en peligro de extinción, por eso es que ya se respeta esta fauna. Tenemos la iguana también como consumo y de hecho también el jabalí, muy consumido. El venado también, aunque por ejemplo hay zonas como Tabasco también que comen bastante venado y en la actualidad es bien raro, pero comen en algunas zonas de esta parte de Tabasco comen mono o changos, ¿verdad? ¿Sí has escuchado que comen? Eso yo llegué a probarlo cuando fui a Tabasco con mi papá. ¿Sí? Y también venden el wow, que, bueno, le dicen wow, y uno cree que es perro, pero es tortuga. Ah, ok, bien. Bueno, la tortuga pues igual no me causaría conflicto, pero el mono, ¿y qué tal de sabor? Pues sabe como a pollo, más o menos. O sea, no es una experiencia súper impresionante, es un sabor que puede ser familiar. Ok, muy bien. No, pues la verdad es que a mí sí como que me causa algo, no sé. Siento como hasta feo, la verdad. Pero bueno, gracias por compartir. También, yo estuve hace tiempo, hace un año en otra escuela. Ajá, ¿sí? En una ocasión nos tocó cocinar iguana, Ajá. pero decía nuestro chef en estos tiempos, nos dijo que el consumo de iguana en la preparación era ilegal y que prácticamente lo que nos consiguió fue contrabando. ¿Ah, sí? ¿Y te llegó una lagartija? Ah, no es cierto. Ok, sí, Pero entonces... quería saber si eso es cierto, si sí es ilegal. Bueno, en la actualidad ya es muy raro, porque sí están cuidadas, muy resguardadas. Por ejemplo, cuando tú vas a Puerto Vallarta, que es como de las zonas de Jalisco, hay muchas iguanas en los árboles. ¿Han ido a Puerto Vallarta? ¿Alguien? Chicos de allá en casa. Bueno, en esa zona están libres en la cerquita, porque no todo es el mar, ¿verdad? Hay como zonas más atrás que son incluso como cuencas a nivel playa, pero específicamente en esa zona o en Oaxaca también están gigantes, o sea, hasta la cola está larguísima y te dicen que no las toques porque si, por ejemplo, si te quieres traer a la Ciudad de México una iguana, hay retenes también en la carretera que te revisan porque son de protección animal. Entonces ya es bien raro que te dejen cazar iguana. Por eso es que casi no sé, ya casi no se consume. Por el cuidado, ya sabes que los animales ya últimamente se les aportó pues algún valor, ¿no? Que antes prehispánicamente ni se tenía. Por eso ya no se consume tanto. Pero sí, seguro, también en Tabasco me parece que todavía venden un poco de iguana o en Oaxaca también hay, pues ahí las cazan y sí, pero ya no se da mucho. Bueno, el jabalí también, el venado también es muy consumido, bueno, era muy consumido. En la actualidad también es ya como un poco raro ver venado, porque también dicen, ay, es que está bien bonito, ¿no? Lo relacionan como con nobleza o con Bambi, ¿no? Con la película, y muchos no se lo quieren comer, pero antes era bien consumido. Y además también, mito urbano, dicen que la sangre de venado es tiene como un antídoto para curar la leucemia. Entonces hay quienes en algunas regiones de México se van a donde están los venados, les dan la sangre y según se han aliviado. Entonces no sabemos, ¿verdad? Pero pues al parecer muchos han dado su testimonio de que es verdad. Ya sería cuestión de ver. Tenemos el iscuintle, mejor conocido como el xolo iscuintle, el perro típico sin pelaje, que también era, para muchos era alimento, la gran mayoría, y otros los tenían ahí nada más como para
cuidar, ¿no? Pero la gran mayoría a nivel gastronómico sí eran de alimento. De hecho, hay registros históricos también que dicen que se lo consumían como, por ejemplo, ahora nosotros el mole con pollo era tradicional comer xoloscuincle en algún evento, bodas, tipo celebraciones. Ajá. Los zorrillos también, los topos y las comadrejas también eran parte de algunas proteínas de origen animal en esa cuestión prehispánica. ¿Vale? Bien, llegamos a las frutas. Por parte de México prehispánico tenemos presencia en frutas como los capulines. Ajá. Vamos a ver también reflejados tejocotes, aguacate, también ese era muy emblemático. Ajá. Tenemos la vid silvestre. Le puse silvestra, perdón, es silvestre. La vid silvestre la tenemos también. Tenemos el zapote, mamey, chirimoya, nueces, tuna, guanábana, ciruela, y aquí puse y adicioné hongos, ajá, que en general no se consumían como fruta, pero estamos hablando del famoso peyote, ¿vale? Ok, entonces, capulines, seguramente los has comido, son estas pequeñas circulitos de color negro, que son dulces, que tienen un huesito adentro. Fíjate que hay una teoría también médica, no está comprobada, pero existe esta teoría de que existe un mal que te causa parálisis a nivel muscular, y dicen que los doctores, que cuando las personas llegan y les preguntan ¿qué comió?, dicen que comieron capulines. Entonces dicen que puede causar, el exceso de capulines puede causar cierta parálisis en el cuerpo. Como te comento, no se ha comprobado científicamente, solamente como un dato a nivel médico aquí en México. Dicen que cuando llegan y les preguntan, ya sabes, ¿no? Cuando llegas al doctor que te enfermaste del estómago, te dicen, ¿qué comiste? Ah, pues unos tacos, una quesadilla, qué sé yo. Dicen que por eso se está dando esta vertiente. Pero en la antigüedad eran bien comunes y bien conocidos. Y de hecho también esos forman parte del altiplano, ¿sale? Los tejocotes igual, y lo vemos reflejado porque los tejocotes en la ofrenda nunca pueden faltar. Recuerda que la ofrenda, bueno, igual es de manera prehispánica. Ya en la actualidad se sanitizó, se satanizó, disculpa, estoy con la pandemia, se satanizó tanto el hecho porque pues ya se incluyeron más religiones, ¿no? Entonces ya lo veían como malo, ya lo veían de manera muy subjetiva, pero en la ofrenda, que ya sabes que es el ritual para recibir a los muertos que vienen solamente ese día del inframundo a ver a sus vivos, se tiene que colocar tejocotes. Era una costumbre y no tienen que faltar. Y muchas mamás todavía o abuelitas en la ofrenda ponen tejocotes. Ajá. El aguacate, ya platicamos de él. La vid silvestre. Ajá. Esta vid silvestre era prácticamente las uvas, no eran como las conocemos ahora, eran un poquito menos dulces, por decirlo así. Ajá. No estaban tan trabajadas como hoy, como el día de hoy. Y la parte de la vid se reforzó ya cuando llegaron los españoles, porque recordemos que ellos en España tienen bastante clima para el vino, entonces traen una variedad de uva específica que vamos a ver más adelante cuando lleguemos a cocina conventual, y se empieza a generar los viñedos a partir de ellos. Ajá. Pero aquí teníamos pues una variedad de uva, pero no era tan buena, ¿no? Zapote, ¿has comido zapote alguna vez? ¿Sí? ¿Sí te gusta? ¿Sabe? Ve que lo dejan madurar como para el agua, así cuando ya se pone como todo negro y blanco. Sí.
no me parece muy rico, pero dentro de lo que cabe consumible. Ajá, sí, claro. La textura, ¿no? Como que no es tan agradable. Sí, a mí lo que no me gusta es la textura del zapote, pero no sabe mal, ¿no? También. Bueno, el mamey también lo tenemos. La tuna, esa, claro que va a ser de México prehispánico, porque nosotros vamos a ver que tenemos demasiadas tunas en Hidalgo, por ejemplo, vas hacia allá, tuna, en el Estado de México, a nivel, cuando vas hacia Lerma, por ejemplo, vas a ver infinidad de tunas porque, bueno, es el clima, ¿verdad? Los hongos, el peyote, el peyote, en náhuatl, peyote, es un hongo que se usaba no como alimento, sino para estar en contacto con los dioses, ¿no? De hecho, dicen que a nivel histórico, ¿has visto los cuadros de los huicholes? ¿Ubicas la cultura huichol? ¿Alguien en casa ubica la cultura huichol, chicos? Teacher. ¿Sí? Sí. Bueno, si no, no te preocupes. De todos modos, tenemos una actividad por ahí. Ok, los huicholes son aquellos, es una etnia que se encuentra en algunas zonas del lado del Pacífico y ellos hacen a través de artesanías con Shakira, no sé si has visto esos tipos de tapetitos, aretes, incluso cuadros del arte huichol, y dicen que estos personajes consumían peyote para poder tener este tipo de visiones plasmadas en estos cuadros, en estas creaciones. Por eso es que tienen la flor de peyote en sus grabados, pero todo lo hacen con Shakirita, así bien chiquitita, y forman parte de su cultura, pero según esto se los da el peyote. Otra cosa es que aquí en México, bueno, en el altiplano, el uso del peyote también era muy común, porque también ellos al comérselo le daban su sacrificio y pedían por la lluvia, por la guerra, por lo que fuera, ¿no? Entonces también era muy común. Y también, ya no tan prehispánicamente, pero sí históricamente, en Oaxaca se dice que si vas también a consumir peyote, hay zonas que te ofrecen un tour para comer peyote. Dicen que te expande la mente, que ves otros horizontes y que tienes contacto con la divinidad. Y hay un pequeño bosquecito ahí en Oaxaca que dicen que comen peyote para tener contacto con duendes, ¿no? Ya eso es ya otra metáfora, ¿no? Ya está más fumado. Pero también dicen que existe esto y el consumo de peyote es muy común en esa zona para aquellos que disfrutan de la divinidad, de la espiritualidad, porque dicen que te expandes, qué sé yo, ¿no? A nivel mental. Pero bueno, ya vemos que no te estoy induciendo a que lo hagas, solamente te estoy dando el dato, porque después van a decir, ay, es que me lo dejó de tarea, y pues no, ¿verdad? Nada más es como dato, y que todavía existen esos tours. Incluso, hablando un poquito de este tema, en Colombia existe otro tour que se llama el tour de la ayahuasca. ¿Has escuchado hablar de la ayahuasca? ¿No? En casa, ¿han escuchado hablar de la ayahuasca? Sí. ¿Sí? ¿Qué has escuchado hablar de la ayahuasca? Por favor. Bueno, he visto documentales donde hacen como rituales, o sea, como, pues sí, como la parte del peyote, que es como supuestamente como para conectar con tu interior y no sé qué, o sea, prácticamente pues te droga. Okay. Sí, muy bien, gracias. Sí, exactamente. Se dice que la ayahuasca te ayuda, es como una hermana del peyote, pero es a nivel ya Sudamérica. También se dice que te ayuda como a abrir tu mente a conectar con la quinta dimensión, porque recuerda que quienes estudian este tipo de fenómenos tienen varias dimensiones, ¿no? Nosotros vivimos, se supone, en la tercera dimensión,
tenemos cuarta dimensión, quinta dimensión, donde hay muchas posibilidades infinitas, en donde solamente los más preparados y desarrollados pueden llegar, al parecer. Entonces, a través del consumo de este tipo de productos, se supone que puedes llegar muchísimo más rápido. Tienes también visiones, alcanzas a escuchar ya tu espíritu y tu contacto con la divinidad, sea cual sea la creencia que tú tengas, ¿no? Y por ello consumían esto, y generalmente en México prehispánico y también en Colombia tienen a sus chamanes. Los chamanes son personajes, aquellos grupos que son como los líderes de la tribu, que te van a estar guiando para que no tengas como esta ansiedad, ¿verdad? Se supone que en estos tours, en estos viajes con respecto a los hongos, te van llevando de la mano paulatinamente para que no te vayas a quedar en el viaje, para que aterrices, y te preparan también de manera espiritual. Se dice que cuando vas a comer hongos o peyote, te preparan hasta 3 semanas. Incluso no puedes comer tanto, tienes que tomar más agua, la dieta es muy ligera, porque se supone, en teoría, que el ayuno permite también ese contacto más directo. Entonces, bueno, está solamente el dato cultural. Si quieren hacerlo, bueno, ya será su responsabilidad, ¿verdad? Pero sí lo teníamos bien presente. Y claro, tiene este misticismo porque no por nada tenemos una religión politeísta, ¿verdad? Aquí tenemos el mapa de Mesoamérica, que casi no se ve muy bien, pero tenemos la distribución de cómo era antes. Ajá. Igual, tenemos bien marcado el sureste. En esa región teníamos a los mayas cuya tribu, cuya civilización desapareció de la nada. Hay estudios y los encumbrados del conocimiento de este tema dicen que fueron abducidos, ¿no? Hay unas teorías, otras que eran tan avanzados que se fueron a otro lugar, se elevaron y dejaron este plano. Otros dicen que ellos ya tenían definido cuándo iban a desaparecer, porque muchos decían que en el 2012, ¿verdad? No sé si te acuerdas de esta teoría de los mayas, que el 2012, pero en realidad solamente fue como un periodo subjetivo, nada estaba escrito en realidad. En el calendario maya sí se veía a lo mejor la fecha, pero no era como realmente exacto, ¿verdad? De decir, bueno, sí estamos en este año, pero no está pasando nada. Lo que se refleja en este sentido es que a nivel metafísico nosotros tenemos que cambiar, o tuvimos que haber cambiado a partir del 2012, ¿no? En nuestro grado de conciencia, etc. Teníamos también, por otro lado de Mesoamérica, Oaxaca, claro, Michoacán, en donde tenemos, por ejemplo, a los purépechas, ¿no? Varias preparaciones también vienen desde ahí. Y sobre todo, prehispánicamente Puebla también tiene mucha presencia. ¿Sí? Vamos a ver después el por qué. Y Veracruz, no se diga. También Guatemala también tiene un poco de influencia nuestra, porque recuerda que antes Guatemala pertenecía a México, después se independizaron. Sí, ¿no sabías? Así fue. Después se independizaron, quedaron peor, es cierto, pero pues quisieron ser libres, ¿no? Entonces ellos formaban parte de Mesoamérica, igual que una parte de Belice. Belice siempre fue más independiente, más autónomo, pero también por la cercanía teníamos esta cultura y estos mismos rasgos. De hecho, cuando tú llegas a ir a Chiapas, ya ves que Chiapas colinda con Guatemala. Hay una zona que se llama las Lagunas de Montebello, y en esa parte, literalmente, solamente cruzas de un lado para otro y ya estás en Guatemala. Tenemos, las artesanías son muy similares. Cuando tengas oportunidad, ve. Pero también en cuestión de gastronomía, por ejemplo, en esta región utilizan mucho el cardamomo. En esta parte de Chiapas, entre Chiapas y Guatemala, utilizan mucho el cardamomo, que es una especia que trajeron igual desde Europa. Esta no era de aquí, pero se quedó bien arraigada y en esa zona se da muy bien, por ejemplo. Y si quieres comer, puedes comer exactamente lo mismo en Guatemala y en México, porque estás a nada, ¿no? Entonces, tenemos esta parte de esa influencia y se quedó ahí bien estancada. Por otro lado, si nos bajamos un poquito, vamos a tener a Perú.
Perú también forma parte ella ya es parte de Aridoamérica, pero también tiene bastante maíz, por ejemplo. El maíz de ahí es un poquito más firme, ajá. Incluso cuando lo consumes sí se siente más durito, pero también igual es rico. Los peruanos y los mexicanos compartimos un poquito de gastronomía, ¿vale? Muy bien, vamos a ver nuestra religión. Como decíamos, es una religión politeísta, ya que se cree y se perciben diferentes deidades, ¿verdad? Muchísimas, no solamente un solo dios, sino varios dioses, los cuales a nivel prehispánico apoyaban en ciertas situaciones o en ciertos momentos. Tenemos, por ejemplo, el Ometeotl, que era el dios nuestro abuelo o nuestra abuela, perdón, que era el sabio, ¿no? El gran sabio para nuestros prehispánicos, nuestra cultura de ese momento, y que siempre apoyaba en todo momento. Tenemos al dios Quetzalcóatl, mejor conocida como serpiente emplumada, en donde en este sentido se dice que a partir de esta deidad fuimos creados, ¿no? También esas son algunas de las teorías que existen a nivel prehispánico, a nivel México. Tenemos a Tezcatlipoca también, que es nuestro dios muy principal. Un momento. Tenemos en el chat, no tenemos en el chat. ¿Verdad? Tenemos entonces a Tezcatlipoca, que fue el dios de la noche, y se dice que era oponente, ¿no? De Quetzalcóatl, que andaban ahí siempre peleados. Y fíjate que hay otras teorías con respecto a Quetzalcóatl. En varias civilizaciones se vio, recuerda que Quetzalcóatl era una serpiente emplumada, de hecho así se describe, esa es la definición literal, la traducción del náhuatl a español, serpiente emplumada, y en varias culturas a nivel mundial se ve reflejada una serpiente muy similar a Quetzalcóatl. Por ejemplo, tenemos en el lado de la India, deidades así, con esas mismas características, y por eso es tan místico este tema de la religión prehispánica, porque se dice que como que hubo como bastante influencia, o cómo te preguntas, o cómo te respondes, preguntas a que la pirámide del Sol y de la Luna se asemeja mucho a una pirámide de Indonesia, ¿no? O la pirámide de Chichén Itzá se asemeja mucho a la pirámide de la India. Ajá. Entonces, ¿cómo es eso posible si realmente no teníamos ese contacto como ahora? O sea, no había tantos aviones, ¿no? Ay, voy ahorita a Indonesia en 12, 14, 15, 18 horas. No lo había. Entonces, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? Por eso hay tantas interrogantes y por eso es muy importante estudiar de manera prehispánica todo este tema, porque si sabemos nuestras raíces, cuando vayamos a otros lugares del mundo, que es lo que espero que hagas cuando te desarrolles, ve y conoce y dices, ¡ay, wow! En México tengo esta que se parece a esto. En México tengo este ingrediente que es el cacao, es mío, pero te lo trajiste para acá. Ajá, esa es la finalidad, de que conozcas toda esta parte. También otra teoría bien rara que no tiene mucho que ver, pero que también existe esa teoría, es que muchas personas apuntan a que esto es dato cultural, ¿ok? No me estoy metiendo en la religión de nadie, ¿ok?
dato cultural, teoría, es que dicen que Jesús en la Biblia, quienes profesan esta religión, se dice que una parte de su vida no se ve reflejada en la Biblia. A partir de que regresa cuando tenía 33 años, es cuando se conoce de él, porque ya ves que tiene que huir porque lo querían matar, ¿no? En ese lapso nadie sabe qué pasó con él, porque no hay registro alguno que lo diga. Por ello, hay teorías que indican que Jesús estuvo pregonando a nivel mundial la filosofía de vida en diferentes puntos. Es decir, no se presentaba a Jesús como lo conocemos, sino que se podía presentar en diferentes interpretaciones. Por ejemplo, una serpiente emplumada, tanto en Indonesia como en México y en otros lugares de manera... o sea, la finalidad era representar su mensaje, representar diferentes formas de ver la vida para que saliera tu ser supremo interior que se supone que todos tenemos, y que esa fue la finalidad de Jesús en el lapso de su vida. Por eso es que no se sabe nada de él, porque tuvo varias representaciones a nivel mundial en diferentes formas, para pronto, ¿no? Esa es la teoría que existe. ¿Quién sabe? Pues será cierto, será falso, está muy fumado, sí. De hecho, se supone que cuando llega la invasión española, la forma en la que logran evangelizar a algunos de los nativos es mostrándoles la imagen de Jesús y de un fray, y ellos lo llegan a confundir con Quetzalcóatl. Entonces, por eso mismo parte de esa teoría pudo definirse real, porque a pesar de que Quetzalcóatl es marcado como una serpiente con plumas, también hay registros en dibujos de esas culturas que cuando llegaba acá adoptaba una forma humana, y esa forma era un hombre barbado, por lo que es probable que la teoría sea cierta. Así es, gracias, así es. Sí, justamente por eso nos colonizaron, porque pensaron que era Quetzalcóatl. Dijeron, sí, ya llegó por fin, ¿no? El esperado. Y tómala, que no era. Entonces, puede ser, es que sí, de verdad que, además que, bueno, dato igual cultural, cada quien sabe la religión que profesa. Históricamente también Jesús ha sido un parteaguas de toda la historia, ¿no? Tan es así que vivimos en el año 2021 después de Cristo, o después de Jesús, ¿no? Y se dice también que fue un gran metafísico, o sea, un gran ser elevadísimo que podía hacer diferentes cosas, o sea, podía transformar, mentalizar, materializar, o sea, y todos estos milagros que nosotros vimos que hizo Jesús. Aparentemente, dentro de su escuela, de su filosofía, lo que él quería interpretar a nivel mundial en las teorías es que todos podíamos hacer eso que él hace, y aún mejor. Solamente que, por eso es que muchos se van a la ayahuasca o al peyote, ¿no? Porque pueden llegar a ser elevados, al parecer. Entonces, bueno, por ahí va esta cuestión de que la religión fue muy importante. Y no por nada en todo el mundo tenemos religión, ¿no? Siempre se tiene que agarrar de algo. El ser humano está diseñado para tener su fe en lo que quieras, y en el caso de México, pues en sus dioses, ¿no? Hablando, eso es de manera general. Hablando un poco más centrados ya a nivel gastronómico, tenemos a Mayagüel, que fue la diosa del maguey. Recuerda que también en México prehispánico está bien marcado el maguey. Tiene mucha presencia porque tenemos diferentes preparaciones con este producto. ¿Cómo? ¿Qué productos pueden surgir del maguey? En casa, chicos. ¿Ustedes también? El pulque. El pulque, gracias. ¿Cuál otro? ¿El qué, perdón? Hidromiel. Hidromiel. ¿Qué más? Bueno, ¿no? La birria, en algunos lugares, bueno, no sale del maguey, pero ocupan el maguey, ¿no? Para su cocción. Claro, claro, sin duda. La hoja del maguey para preparaciones como la birria,
como la barbacoa, también la ocupan para ello. El maguey también del maguey extraemos el tequila, del maguey extraemos el mezcal. Bueno, claro, no se llama maguey, se llama agave, pero entra dentro de la clasificación de todos los magueyes, nada más que tiene un diferente nombre, ¿verdad? Se llama agave Weber, el del tequila, y el agave azul para el mezcal. Ajá. Pero dentro de, a nivel científico, a nivel plantas, ¿no? Entraría por su estructura en esta clasificación. Ya después se va desencadenando. Del maguey ocupamos también el pulque, la hidromiel y las sopas, sí, ¿verdad? Incluso también de manera de salud, el maguey también luego lo raspaban para las heridas y ese tipo de cuestiones, ¿no? También. Bueno, tenemos entonces también a Xicomecoatl, que es la diosa de los mantenimientos. Ajá. Tenemos a Tlaloc, que es el que todo el mundo conocemos, que es el dios de la lluvia. Tenemos a Xipetopec, que es el dios de la primavera, y Xochitl, que es el príncipe de las flores. Ajá. Y con ello tenemos, debido a cada situación que el México prehispánico quería hacer, que sus habitantes querían desarrollar, bueno, pues hacían su sacrificio al dios específico para que los ayudara. En cuanto a los rituales, ya sabes, creo que todos lo sabemos de manera histórica, que se hacían sacrificios humanos, ¿no? Siempre se hacían para que tuvieran una mejor respuesta, ¿no? De sus deidades. Y bueno, no está tan descabellado tampoco esto, porque en otras partes del mundo, al mismo nivel histórico, como por ejemplo los vikingos, también siempre hacían sacrificios humanos, ¿no? No estaba mal visto para ellos, pero ya cuando llegaban los españoles, pues ya parecía que era sanitizado, estuvo satanizado, ¿verdad? Otra vez, por lo mismo. Al final del día era su cultura, pero bueno, ya empezaron a llegar nuevas formas de pensar y esto se cambió, ¿vale? Vamos a pasar ahora a los utensilios, no sin antes también decirte un dato que se me había olvidado del maíz, es que se dice también que en México prehispánico el hombre surgió a partir del maíz, ¿ah? Porque hubo varios intentos para hacer la figura del hombre y solamente la del maíz fue la que se quedó porque fue la más poderosa, ¿no? La más resistente. No se deshacía con el barro, ¿vale? Es el historia del Popol Vuh. Así es. Así es. ¿Ya lo leíste? ¿Ya? Está bueno, ¿no? Un poco malo, pero... Sí. De hecho, también hay otra leyenda de la Piedra del Sol, del calendario azteca, mejor conocido. Igual, si alguien tiene una moneda de 10 en este momento, ¿dónde está una moneda de 10? O ustedes en casa, chicos, la moneda de 10 pesos, ¿me la prestas tantito? Digo, no se va a alcanzar a ver, ¿verdad? Pero tú puedes ver reflejado aquí, en esta moneda de 10, el calendario azteca, el cual representa las cuatro fases, viéndolo en este ángulo, de las posibles creaciones del hombre. La era jaguar, la era de la lluvia, la era del mono, me parece que es la otra, y hasta el final, ya la era donde logramos consolidarnos a partir del dios Quetzalcóatl. Y esta Piedra del Sol no nada más es como, ¡ay, qué bonita! Tiene una representación histórica y la tienes aquí. Entonces, en teoría, te está contando una leyenda. Cuando tengas oportunidad, métete a internet y te la van a explicar a detalle, porque yo en este momento medio me acuerdo, no la tengo todavía en mi cabeza con los datos correctos, pero te la van a explicar perfectamente. Históricamente tiene un significado esta Piedra del Sol o calendario azteca. Es la creación del hombre según México prehispánico, según Quetzalcóatl. ¿Sí? En casa, chicos, por favor, la buscan esta leyenda. Gracias.
¿ok? Porque de ahí deriva, de toda la historia, derivan un montón de factores, el por qué vivimos en la actualidad así. Bien, gracias. Vamos a pasar a los utensilios, ahora sí. Tenemos el metate, ajá. Este tipo de instrumento, utensilio, se usa para procesar. De hecho, su medida es de 30 por 40 centímetros aproximadamente y tiene una piedra que, con la que puedes apretar para poder amasar. Ajá, porque a partir de este podían generar también con el movimiento tortillas o incluso triturar algunos chiles. También para ello lo hacían. Y principalmente ya después de en la cocina ya conventual, nos vamos a dar cuenta de que hacían el mole. De manera tradicional, el mole se tiene que elaborar en el metate. Ya no lo hacemos así, pero históricamente la base es el metate, ¿verdad? Para eso se usaba. El molcajete también es muy importante, súper emblemático, de piedra volcánica con su tecolote, ¿verdad? Así se denomina al instrumento que lo acompaña. Se usa para desarrollar principalmente salsas. Recordemos entonces que si tenemos chile, forzosamente tenemos que hacer salsa. Por esa razón tenemos el molcajete, que es muy común, lo seguimos usando todavía, pero también viene desde la época prehispánica. El comal también es un instrumento, un utensilio, disculpa, que se hacía, pues servía para poner las tortillas, pero este era de barro principalmente, porque no teníamos este tipo de instrumentos hasta ya despuésito. Después ya les platico de él. Pero principalmente, de manera general, históricamente, teníamos el barro, ¿sale? El molinillo, famoso molinillo, que su finalidad es crear una serie de movimientos para generar una espuma, ¿verdad? En el caso de la técnica. Y también se usaba porque si teníamos cacao íbamos a poder hacer tipo atoles, ¿no? También por eso se usaba el molinillo. Y teníamos también la olla de tamales, o mejor conocida en náhuatl como comitali. Esta comitali u olla para tamales era ideal porque estaba diseñada de tal manera que tenía una cocción al vapor. Es decir, esta es la antesala de la olla, de la vaporera que tenemos en la actualidad, ¿sí? Y la técnica al vapor, entonces, viene desde el México prehispánico. Ajá. O sea que si vamos a otra parte del mundo y vemos que realizan algún platillo al vapor, estamos hablando de una técnica prehispánica, ¿sí? También tenemos el asado. Si tenemos comal, por lo tanto tenemos asado. Seguramente en tu casa, tu abuelita o conoces a alguna persona que ha hecho una salsa al comal. Bueno, que los ingredientes primero los asa y después procede a hacerlos en el molcajete. ¿Sí les ha tocado ver eso? Gracias. Bueno, pues sí. No, gracias chicos en el chat, gracias que están conectados. Bueno, milenariamente entonces hablamos de que estamos viendo esta técnica todavía en la actualidad, pero viene desde México prehispánico. Primero el asado y luego el triturado con el molcajete. ¿Ah? Y que de hecho yo creo que es una técnica que nunca vamos a perder, porque es lo que nos hace auténticos como país. Y debido a estas circunstancias y situaciones, tanto geográficas como de utensilios, como de técnicas de cocción, como principales ingredientes, el 2010 la UNESCO nos reconoce la gastronomía mexicana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Apenas en el año 2010. Digo, ya tiene 11 años, ¿no? Pero este dato es muy importante porque no cualquier gastronomía lo tiene. Francia tiene, por ejemplo, también este reconocimiento, pero no, si te fijas y volteas a ver a todo el mundo, la gran mayoría no tiene ese reconocimiento, pero nosotros sí, por todo lo que te acabo de platicar, por la subregión de regiones, por la geografía,
por nuestros grupos étnicos, por nuestra cultura, porque si vas al norte comes diferente que en el sur, porque si vas al poniente comes diferente que en el poniente. Por estas razones es que la UNESCO en el 2010 nos reconoce como patrimonio inmaterial, ¿sale? Y bueno, vamos a hablar un poquito de la tortilla. Ajá. La tortilla va a ser llamada Tlaxcali, ajá, en náhuatl, claro, cuyo significado significa cosa cocida, así literal, cosa cocida. En este punto, la Tlaxcali o la tortilla se elabora con 1 kilo de maíz, ajá, y 3 o 4 litros de agua, y además 80 gramos de cal para cocinar. ¿Cómo se elabora esto? Primero, se tiene que colocar en una olla nuestra agua, se le agrega la cal, ya que empiece el hervor, se le va a agregar el maíz. ¿Para qué se hace este proceso? Principalmente para quitarle la película externa, una pequeña capa que trae el maíz. Se le retira con esta técnica y con ello proceder a triturarlo, a secarlo, a lo que ya lo vayan a usar, ¿vale? Esa es la receta que tenemos registrada y que además, si tú lo haces en casa, de verdad que yo creo que sí te queda, ¿verdad? Esto lo hacen, claro, personas que tienen contacto más directo con el maíz desde la siembra, desde la cosecha. Nosotros ya tenemos tortillas en la tortillería, entonces no hay necesidad, pero cuando llegues a ir a algún lugar de estos, sí, aquí tenemos que hacer algunos sopecitos, también lo vamos a elaborar, ¿sale? Estas tortillas o estas cosas cocidas se guardaban en el famoso chiquihuite. El chiquihuite es esta imagen, este pequeño canastito de palma, de hojitas de palma, bordadas, entrelazadas, que sostenían las tortillas. Ajá. Y era muy común, y sigue siendo en algunas partes de México muy común, sobre todo en el altiplano, que la señora se sentaba, todavía alcanzas a ver esa técnica, que la señora está sentada con su masa y con el metate, distribuyéndola para generar sus tortillas. Normalmente las señoras que hacen y que usan todavía esta técnica, en las mañanas se van al molino, si es que no lo hacen ellas, se ponen a hacer tortillas para todo el día, porque van a esperar al hijo, a su esposo, a su familia en general, ¿no? Y antes, en los campos, solamente se llevaba el chiquihuite y unos chiles y unos jitomates para hacer una salsa. Eso es lo que comían en el campo, por eso es que en la actualidad todavía lo hacen y algunos se quedaron con esta costumbre de alimentación, por eso es que se dice que viven muchísimo más, porque además le puedes adicionar a esta preparación de tu, prácticamente están haciendo un taco de salsa y le agregan quelites. Entonces, la razón por la cual se dice que este tipo de personas de campo viven más es por lo que comen. Solamente comen eso, toman agua a lo mejor, ¿verdad? Pero personas, por ejemplo, en la zona de el Estado de México, Atlacomulco, en esa zona, todavía hay personas que son mazahuas, incluso están vestidas de esa forma. Las señoras todavía están todo el día haciendo sus tortillas y lo padre de todo esto es que son señoras que tienen 100 años, 105 años y que tú ves súper bien que se levantan, que claro, sí se ve su fisionomía de la edad, pero pues caminan normal, andan como si nada, no traen muletas, todo perfecto y eso es gracias a lo que han comido. Y hay unas que todavía hasta te dicen, es que yo me echo mi cervecita todos los días, ¿no? También hay personas que le atribuyen a esta en la larga vida. Bueno, entonces, de manera general, son estos datos históricos los que vamos a desarrollar, los que vamos a ver el día de hoy. Y tengo una pregunta para todos en general.
¿qué preparaciones conoces que se la está restaurando? ¿Ya? Ah, gracias. No, bueno, voy a investigarla, porque no, fíjate que no la había escuchado esa de Fox. Bueno, yo lo escuché, no sé si sea cierto, me lo contaron ahí en la otra escuela. Pero en general nunca pregunté cómo que era, qué sabía o nada. Ajá. Solo sé que existe. Sí, claro. No, yo la verdad, ¿para qué voy a decir? Nunca había escuchado de ella. Pero voy a investigarla para ver de qué se trata. ¿Qué otra preparación conocen a partir del maíz, chicos? El Pozole. tejuino. ¿Perdón? Tejuino. Tejuino, claro. Gracias. ¿Más? El pozol. Que no sea bebida. Adelante, disculpa. El pozol, bueno, son bebidas a base de maíz también. El tascalate, algo así. ¿La que, perdón? Hay uno que se llama tascalate, creo. Es de Oaxaca y también es a base de maíz. Es una bebida. Tejate. ¿No? Ah, ¿Te no, pero refieres al aparte hay tejate? otra, ajá. Ok. Sí, sí, también. Es que tenemos un montón de tortillas y con la tortilla hacemos mil cosas, ¿verdad? Las galletas de maíz. Las galletas de maíz, claro. No, ya me acordé, es Fox, creo que es con P. Fox. No me acuerdo. Bueno, voy a investigarlo. ¿Para qué? ¿Para qué voy a decir que? Dame un momento. Tamales, el atole. En los tamales, claro, el atole. Dame un momento, ya casi nos vamos. Solamente quiero ver si puedo enseñarte las recetas que vamos a desarrollar. Déjame, voy a ver en mi teléfono más fácil, ¿sale? Para enseñarte lo que vamos a desarrollar el día sábado. ¡Ay, los equipos! Estaba olvidando. Ok, chicos. Un segundo. Ok, ustedes chicos, vamos a hacer lo siguiente. El sábado van a venir, ¿sí? Nos vamos a ir así como en escala, ¿vale? Ustedes que ya vinieron, ir en el sábado a práctica y luego a su casa. Y quienes vengan a presencial, pasan aquí y así nos vamos a ir como un ciclo, ¿sale? Entonces, ¿sí pueden venir el sábado? ¿Sí? Entonces nosotros somos como una brigada. Sí, pero voy a asignar a otras personas. Déjenme un segundo, ¿vale? No va a ser con ustedes, ¿sí? Sí, la práctica también. ¿Y el presencial con quién va a ser? Con ella también. Ajá, o sea, ahorita estamos en presencial. La brigada va a trabajar aquí, ahí adelante. Y los que estén en ese punto van a estar aquí. Ah, ya. Ajá. Y los que estén en su casa, pues ya en la pantalla. ¿Sí? O sea, es como un proceso de 3 pasos, pero todo es conmigo. ¿Sí? Muy bien. Ay, no tengo la receta en este momento. Bueno, ¿sabes qué? Te voy a pasar una hoja para que me pongas tu correo electrónico. Y ahí, por favor, de la brigada. Ustedes 3, por favor. Ok, chicos, en casa, entonces tenemos a Israel, ¿verdad? Yo soy Israel. Israel. Sí. Ari. Sí. Y Brandon. Brian. ¿Cuál es tu apellido? Arias. Arias, Brian.
Gracias. Ok, entonces ustedes 3. Y por favor, en casa, chicos, atención, se les va a unir a la brigada de Israel, Brian y Ari, Manuel Javid. Javid, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Sí, estoy aquí. También nos anotamos aquí. Perdón. También nos anotamos aquí para que quede ya el equipo. Sí, tu correo y para que yo les mande las recetas que van a elaborar. Okay, ¿Vale? sí. Ahí, nada más es para eso, por el momento, porque no tengo todavía el registro de la brigada. Solo el correo, también quiero el número telefónico. Pues tu nombre si quieres, para que sepa que eres tú. A mí, ¿cómo tiene mi nombre? Entonces, por eso fue lo que pensé, pero si quiere poner su nombre está bien. Ok, entonces, Manuel Javid, te incluyes a la brigada, es decir, que el día sábado, por favor, con tu uniforme, ¿sí? Alicia. Ok. Sí, profe, aquí estoy. Gracias. Igual, por favor, Alicia, con tu uniforme, porque te integras a la brigada con los chicos, ¿vale? Sí. Gracias. Bien, y después, de manera presencial, para que vengan aquí al campus a, pues, a ver de manera presencial cómo trabajamos la brigada, por favor, Arroyo Guerrero. Arroyo Guerrero. Jan Alejandro. Aquí estoy, maestra, aquí estoy. Gracias, Jan. Por favor, de manera presencial, es decir, vas a estar en las mesas trabajando, ¿sale? Bautista Cruz. Aquí estoy, profesora. Gracias, Rocío. Igual, de manera presencial, es decir, no necesitamos el uniforme, ¿sale? Ok. Gracias. Y Cruz Hernández Guadalupe Daniela. Sí, aquí ando. Gracias, Daniela. Igual, presencial, por favor. Ok. Es decir, Rocío, Jan y Guadalupe Daniela, por favor, de presencial. Israel, Brian, Manuel Javid, Ari, sí, ¿verdad? Van a venir. Con Alicia también, a brigada, por favor. Y los demás, bueno, en casa, hasta que nos empecemos a rotar, ¿sí? Porque recuerda que no podemos caber tantos en el mismo sitio debido a la pandemia. Muy bien, entonces, Javid y Alicia, ¿me pueden esperar entonces ahorita al final, por favor, para que me den su correo? Sí, estoy bien. Gracias. Sí, profe. Gracias. Y bueno, vamos entonces, no pude abrir la presentación, pero se las mando, chicos, por correo, las recetas que vamos a elaborar. Sí, por favor, ve viendo lo de tu manual, por favor, porque lo vamos a estar usando. Y te voy a encargar, nada más que veas como dato cultural, ¿sí? Dame un momento, voy a buscar el nombre correcto. Ok, entonces nada más vas a ver un video y me vas a hacer un reporte. Nada más, es que no encuentro el nombre, aquí ya lo traía.
Ok, en YouTube, por favor, hay un video que se llama Cocina Prehispánica. Ajá. Cocina Prehispánica 1. Ajá. Es un documental del canal 22. ¿Sí? También dice Maru Toledo y las mujeres del maíz. Es decir, es como una ruta más o menos gastronómica. Dura media horita esa parte. De ahí creo que te va a enlazar a la parte 2. Entonces, por favor, vamos a hacer un reporte de este documental. ¿Sí? Maru Toledo y las mujeres del maíz, Cocina Prehispánica 1. Así lo van a encontrar y es del canal 22. Esa es la fuente. ¿Sale? ¿Lo quiero para hoy? No. El sábado voy a habilitarte la plataforma de Blackboard y el sábado lo tienes que cargar a más tardar. ¿Sí? Okay. Es decir, sí, el sábado antes de... ¿A qué hora es nuestra clase? A las 11 igual, ¿verdad? Hasta la 1 de la tarde tienes... Bueno, hasta antes de las 11, porque si vienes, ¿no? Para cargar... Yo tengo una duda. Sí, bueno, a partir de la siguiente, porque como no te di la actividad, o sea, como fue la introducción, fue de esta manera. Pero la siguiente sesión, vamos a estar en brigada, ustedes y yo, y quienes van a estar sentados van a entregar su actividad. Ajá. Como tú no te di tiempo ahorita para nada, para hacer actividad, porque yo te estoy dando la plática y la clase. Por eso es que lo estoy dejando de tarea para todos. Pero ya cuando estés aquí en brigada, es decir, el sábado que ya estés, la actividad que se desarrolle, ya me la vas a poder entregar después. ¿Sí? Okay. Sí, ya me expliqué ahora sí un poquito más. Sí, ya entendí. Ajá, o sea, hoy porque fue la introducción y la historia y esto. Sí, solo sería como la actividad de ese día, ¿no? Exactamente. Okay. Sí, ahorita porque, bueno, estamos conociéndonos, te estoy dando el preámbulo y no estamos trabajando en brigada nadie. Pero ya el sábado que trabajemos en brigada, los chicos que estén en brigada, que van a ser ustedes con Manuel y Alicia, van a poder entregar después. Pero quienes estén ahí sentados ese mismo día, la actividad se entrega ese mismo día, porque van a estar aquí trabajando. Y los demás en casa, lo mismo, van a tener que mandar su actividad ese mismo día. ¿Sí? Porque vamos a estar viendo, pero trabajando a la vez. Porque es como si estuviéramos todos en clase. ¿Sí? No cambia mucho. ¿Las clases grabadas van a aparecer en Blackboard? O sea, ¿va a haber un apartado de clases grabadas? Yo creo que sí. Lo voy a confirmar con el chef. Yo creo que sí tiene que estar para que podamos reforzar después la clase. ¿Sí? Nada más que permíteme corroborarlo. Lo más seguro es que sí. Pero como de manera general, en el Blackboard siempre hay un enlace que dice sesiones grabadas. Entonces, yo creo que sí va a ser así. Es que le pregunto porque no creo que todos los que están en práctica estén poniendo 100% atención a la clase. Porque si va a haber un tema y mientras nosotros estamos en práctica, no vamos a poder estar en las escuelas al mismo tiempo. Sí, claro, sin duda. Sí, lo más seguro es que así será. Para que, sobre todo por los chicos de brigada. O sea, los que están aquí de este lado de presencial y los que están en casa, sí pueden ir trabajando su actividad y poner atención a la vez. Sí se puede hacer. De hecho, es lo que hacemos aquí, normalmente, para que trabajemos síncronamente. Eso sí se puede hacer. Sin embargo, la clase grabada sí se va a cargar. Nada más que quiero preguntarle al chef si es correcto. Ya nada más para que me lo confirme. Pero lo más seguro es que sí. No, yo no le veo ningún problema a ello. ¿Ah? Bueno, entonces, el entregable de hoy, que es el reporte del video, se habilita como a las 3 de la tarde más o menos, cuando me permiten llegar a su casa a habilitarlo. Y nos vemos entonces el sábado. Ya el sábado tenemos otra actividad y nos vamos a ir bien rápido con la teoría, porque de verdad que sí tenemos mucha chamba en práctica. Quiero pensar o quiero pedirte de la manera más atenta si pudieras llegar 15 minutos antes, brigada. ¿Sí pueden? ¿Sí pueden? Ok, sin problema. Para que, ¿sabes?, le empecemos a aventajar con respecto a nuestros insumos, porque luego pesar y ver qué necesitamos nos lleva tiempo. Unos 15 minutitos antes aquí el sábado
para que podamos empezar con tiempo y salir a la hora, porque tenemos que irnos a la 1, si no nos regañan. Entonces tenemos que apurarnos, ¿vale? Te mando las recetas por el correo para que las tengas, las estudies y nos pongamos de acuerdo cómo vamos a trabajar el sábado, ¿vale? Bueno, chicos, gracias en casa, gracias por estar, gracias por conectarte. Y así le hacemos. Los demás que no fueron requeridos para venir, no se preocupen, nos vamos a ir rolando, tenemos más clases. Al final todos vamos a estar viniendo, ¿ok? Mientras tanto, se conectan igual el sábado para poder ver ya la sesión y trabajar paulatinamente la actividad, ¿ok? Cuídense mucho y que tengan un excelente día. Que estén muy bien. Gracias. Y gracias, chicos. Entonces los dejo. Gracias, profesora. Buen día. Igualmente. Gracias, profesora. Gracias, maestra. Gracias, bye. Nada más me quedo con Manuel y con Alicia, por favor. Igual, chicos, si quieren, ya se pueden retirar. Si tienen alguna duda, pregunta. Yo, en caso de que no me resuelvan pronto lo de mi libro, ¿qué puedo hacer? Te tienen que dar una solución. De lo contrario, nos estarán avisando nosotros para que tengamos en cuenta que no los han traído. Y no va a haber ningún problema al respecto. Nada más me interesa el manual para que tengan sus recetas a la mano, como este caso. Ya para, ¿perdón? Son dos. ¿El manual es y el libro o el manual y el libro es el mismo? Es el mismo, es su mismo. El manual y el libro es el mismo. En el manual se incluye la teoría y tus recetas por sesión. Okay. De hecho, es como este. A ver si está acá. No lo tengo. No tengo el de prehispánica. Pero te van a dar un manual más o menos como este, en donde viene tu teoría, la presentación, la teoría un poquito, y te van a dar donde vienen las recetas. Todo viene en el mismo manual. Y pues igual es lo que vamos a usar para teoría. Nada más algunos datos generales, pero sí, resuélvanlo, por favor. Si les dicen alguna situación que no se los van a